Hello, welcome to the future of the Hola, circular fashion bienvenidos systems. al futuro de los sistemas moda circulares. Today, I will guide you through 4 consumer trends to thrive in 2023 and beyond. Hoy los voy a guiar a través de 4 tendencias del consumidor para el 2023 y más allá. I'm Franziska, a trend analyst at Trend Watching, and I'm German based in Amsterdam. I'm an educated industrial business manager first and a fashion business and development graduate second. I love to Soy combine Francisca, soy una right analista de and left-brain tendencias alemana que thinking está to ubicada en inspire Ámsterdam en este momento. trend watching clients to take meaningful actions for people and the planet. But if you haven't heard of trend watching, Trabajo para we are Trend not a Watching. Si no han traditional trend escuchado de Trend firm. Watching, We are grounded in no somos una purpose, and empresa it's our tradicional. mission to inspire brands to take action Nuestra on the misión es endless inspirar amounts a of tomar meaningful business acción opportunities. y generar We are headquartered in oportunidades de Amsterdam, but negocio with llenas de employees significado. scattered around the globe, from Africa to Latin America. And since almost 2 Desde África decades, we hasta are América y scanning the por 2 globe for décadas insights and hemos estado innovations. mirando a través del mundo para encontrar diferentes innovaciones. And to get to know trend watching even a bit better, I will Para first conocer un guide poco you más de through Trend our Watching, methodology, how we les voy a spot explicar un poco trends, de nuestra and metodología secondly, I will then present to you 4 y consumer luego les voy a trends. presentar 4 tendencias del consumidor. So to kick off, let's look into big Para moments of empezar, 2022. empecemos a And mirar in 2022, momentos climate importantes en el change was 2022. unfortunately getting real. Europe's worst El heat cambio wave climático se since the empezó a volver una Renaissance realidad. killed almost 16,000 people. India's surface temperature exceeded 60 degrees, and Temperatura en 1/3 India of superó los 60 Pakistan was grados. submerged by floods and Pakistán 1,700 se casualties. inundó From Chile to China, con the más de world faced 1,700 extreme weather muertes. events like never before. And while many people are really fearful of the future, the Porque demand tantas for personas tienen concrete, miedo faster, better, and del futuro. systematic action and change is Es por eso needed. que debemos And it's tomar also becoming acciones increasingly rápidas, urgent. Higher efectivas y standards sistemáticas and new ways of doing business are required, with some que requieren companies nuevas formas de leading hacer the way, negocios. like Patagonia giving up the Hay empresas que company están liderando, por to ejemplo, fund Patagonia to fight the climate está crisis. financiando formas para And combatir next el to cambio climate climático. protests, people are also going on the street to Personas demand también están higher protestando wages that cannot keep up por with the salarios inflation más rates, like altos. this woman in Buenos Aires last La May. inflación está fuera de control, por The ejemplo, es el war caso that de Buenos Ukraine Aires. and Europe really transformed to an international, global geopolitical war over energy resources. And from raising central bank rates to gas costs, Latin America and the globe are fighting to contain prices hikes that hit all Países often en the Europa que poorest están the luchando por hardest. contener el alza de precios en los combustibles fósiles. And 2022 was also a year to fight for social justice on También a se está governmental luchando level. por Like in justicia November, students social. gathered to protest in defense of the waste-conscious admissions at universities as the Supreme Court También se decision está over the luchando por los affirmative precios de action law admisión en las looms. diferentes And is universidades, diversity winning or is it por la not? Some wins diversidad don't go en far las enough. Elsewhere, admisiones. legislation is winding back the clock, for example, on reproductive rights. While these setbacks fuel polarization, it's key to celebrate also the wins in the world. One platform that really won in 2022 is, of Que course, realmente ganó TikTok. terreno es TikTok. And you think TikTok might just be a place for dance creer que es videos solo and un a comic lugar relief, but no, it's para much more. contenido It's cómico, also pero a no. search engine, a platform to También se learn and puede connect with buscar people and to spread mental para health conectar con awareness. personas But y tomar TikTok, of course, conciencia for acerca de la example, salud comes also mental. with privacy concerns and fake news. El problema Many con users are TikTok es already la privacidad. addicted to the Hay muchas clever personas algorithms that que se surface están volviendo bite-sized adictas relevant innovations quickly, factor the potential of ordinary people also to go viral, and it really sets a disruption for 2023. Esta aplicación realmente fue disruptiva y será para el 2023. And one last big moment to look at, Un of gran course, último very momento much moment
Tuvo lugar en la industria de la moda en 2022. No sé si recuerdan el momento de Bella Hadid en pasarela o los looks icónicos que representaban el hazlo tú mismo. El mundo está en un flujo constante. Lo que hemos aprendido de esos momentos políticos, económicos, sociales, es que el mundo siempre está cambiando. Y parece muy obvio. Es fácil sentirse abrumado, pero les queremos decir que no entren en pánico. Seguimos siendo los mismos humanos con las mismas necesidades. Tenemos necesidades básicas como conexión, autenticidad, entretenimiento. Y los eventos de los últimos años también nos han recordado que estas necesidades son muy importantes para nosotros como humanos. Quizás conocen la pirámide de Maslow. Trendwatching, miramos todas las necesidades básicas, desde la base hasta la cima de la pirámide. Pero tenemos que añadir el Wi-Fi y la batería, porque ¿quién puede vivir sin ellas hoy? Cuenta todas estas necesidades y teniendo en cuenta los momentos que generan las tendencias, vemos que el cambio a veces choca contra las necesidades básicas humanas y esto crea tensión. Las tensiones se suavizan con innovaciones, por eso las miramos de cerca. Ellas nos dicen todo sobre lo que el consumidor va a querer. También buscan lo que el consumidor espera. Y por innovaciones nos referimos a los últimos productos, los últimos servicios, campañas de marketing. Innovaciones nos dicen las nuevas maneras, cómo las personas están satisfaciendo sus necesidades básicas. Cómo el estatus social puede ser satisfecho, por ejemplo, con un bolso de lujo o mirando un look, teniendo un look muy cool en Fortnite. Innovaciones también pueden crear nuevas expectativas. Miren, por ejemplo, cómo la automatización puede generar cambios en la producción de productos y en la prestación de servicios. Incluso hay un robot que puede limpiar y reparar mis zapatos. Cosa para decir acerca de la innovación es que no solo debes mirar a tu propia industria. Las expectativas de los consumidores no están solo en una industria, no tienen fronteras. Queremos que cada experiencia sea personalizada, esté diseñada para cada persona. Hay una empresa que produce leche porque está luchando contra la injusticia social. Cada uno compite en la supuesta economía de expectativa. Para resumir nuestra metodología
nosotros para profundizar en las 4 tendencias. En este cuadro podemos ver cómo las necesidades básicas se mezclan con las macrotendencias y crean expectativas. Esto afecta las innovaciones, lo cual genera novedades en los productos y campañas. Porque si fueran solo las necesidades básicas, tendríamos siempre más de lo mismo. Pero si se innova basándose en necesidades básicas y en las macrotendencias, vamos a encontrar ese punto en el medio que va a satisfacer las nuevas expectativas del consumidor. Entonces, miremos las tendencias finalmente. Son las 4 tendencias. Entonces, miremos la primera. La moda digital tuvo un gran momento en el 2022. Las empresas invirtieron más y ganaron mucho más. As the technologies improve in rapid speed that allows people to show off their virtual garments, la tecnología va mejorando y le permite a las personas mostrar las prendas virtualmente. Esto a su vez va a incrementar la velocidad de compra. El crecimiento de posiciones digitales también ha sobrepasado todo y ha creado nuevas formas de expresarse a sí mismo en línea. La expresión en línea es muy importante para las personas jóvenes. De hecho, 2 de cada 5 personas pertenecientes a la generación Z creen que expresarse en el mundo virtual es más importante que expresarse en el mundo físico. Hoy, los consumidores jóvenes encuentran su identidad online y fuera de línea. While these new concepts on the impact juggling multiple alter egos could also have an impact on mental health. Esto puede tener un impacto fuerte en la salud mental. También va a tener un desarrollo diferente de la identidad de las personas. Debido a esto, debemos tener en cuenta la diversidad de la inclusión tanto en línea como en el mundo físico. Las personas están buscando marcas que realmente los representen en línea. With hosting the first world's digital marathon, these brands will win over the metaverse. Una maratón en el metaverso que estaba enfocada en la inclusión. That make more effort to represent people like them. So, all this together leads us to the first trend, coded identity. La primera tendencia entonces es identidad codificada. Se refiere a una expresión auténtica del ser en espacios digitales. En el mundo digital es fácil expresar la identidad de maneras muy creativas. Incluso de maneras que no son fáciles o no son tan posibles en el mundo real. Constantemente estamos experimentando con la identidad. Entonces estamos buscando recrear nuestra expresión del ser. Internet le ha permitido a las personas crear su propia identidad, pero esta nueva herramienta ha traído nuevas formas de personalización. Ha permitido volar la imaginación de los usuarios, la creatividad. Ya tenemos avatars con moda digital que se ajusta a ellos, pero entonces miremos innovaciones de algunas marcas con respecto a esto. La primera viene de Adidas.
appearance. April Innovación se 2022 refiere a la saw apariencia. En Adidas abril del collaborate with the 2022 platform Ready creó Player una Me on a plataforma personality-based AI-generated donde avatar creation mediante platform. inteligencia artificial Users permite answer crear a series avatars of basados en la questions personalidad. relating to their style and their personality Estos reflejan to el estilo create y la them really a personalidad de cada unique uno. digital self for them. That can then be also taken over to 1,500 different metaverse apps and games. Estos avatars pueden ser llevados a un montón de Talking aplicaciones about y juegos. gaming, the female Hablando de gaming market juegos, in Latin America is big, el but mercado de females gamers in femeninos en gaming Latinoamérica are es not muy really grande, represented, or they're being stereotyped and pero muchos hypersexualized. gamers To make female no están gamers siendo feel realmente more representadas o están represented, siendo hipersexualizadas. the brand Guarana launched in La marca Lisbon in May Guaraná 2022. The soft drink brand invited then 3 invitó a young los women gamers from Peru femeninas to help design new characters. a They diseñar worked nuevos together with personajes 3D designers to personajes share en how they want 3D to be presented in a y que game. los diseñaran And como so quisieran they ser developed 3 representadas en different un juego. avatars that truly match their identity and personality. De esta manera The buscaban que avatars los are now free avatars to download and can representaran be su used on identidad y Core, su a platform with personalidad. thousands of free games. And while people like to experiment with their digital selves, A las coded personas les identity gusta also experimentar en tells el a big mundo digital y sus opportunity for avatars digital digitales. fashion creation and prototyping. Because according to DressX, the production Según of digital DressX, la clothing producción de emits ropa digital 97% emite less 97% menos de CO2 CO2 than the production of physical que la clothing. And producción of de course, ropa then digital física. clothing also saves on average Y 3,300 liters también of se water ahorra per un item. aproximado de 3.300 litros de agua. One brand that is discovering this opportunity is 010. In November Zero Ten, en 2022, the noviembre New de York-based 2022, company esta launched a empresa basada digital en, fashion hub ubicada en that Nueva will allow York, designers, diseñó brands, una and users plataforma que to le permite a los create usuarios and also crear wear e virtual clothing incluso through augmented vestir reality, like prendas you can see on the digitales. photo. The AR fashion platform aims to create a space for the best in digital fashion, while also La allowing plataforma de realidad for aumentada virtual busca crear un clothing to be espacio worn que in se real enfoque en life la with moda the digital AR technology. And the platform y will luego be buscar launched que soon. esta plataforma de realidad aumentada pueda ser llevada a la vida real. So we saw Adidas, Guarana, Adidas, and 010 Guaraná, decode Zero and coded Ten, identity. And they all understand how decodificando la virtual identidad worlds codificada. offer the Miramos opportunity cómo for los mundos true virtuales self-expression. ofrecen la How oportunidad can para your brand expresarse help realmente. people build digital, so from digital to physical ¿Cómo products that podemos reflect every ayudar a las personas a crear aspect of productos their del mundo personality físico y digital and that are simultáneamente que maybe reflejen su sustainably personalidad en cada prototyped aspecto? digitally too? I will give you now a few seconds to think about our first lightbulb Quiero que se tomen question. unos That is how we segundos always end the trend, and then we will continue with the para que second trend. piensen con unas preguntas que les hayan surgido en esta tendencia para luego seguir con la segunda. So let's move from Bueno, self-expression tools to vamos AI a tools. Over the last herramientas decade, de AI has inteligencia automated artificial. all kinds of applications while generating impressive returns for businesses. Analytical AI has enabled voice assistants, customer service chatbots, almost Miramos que ya driverless tenemos cars, chatbots and also very automáticos, addictive voces recommendations robóticas, engines incluso like on TikTok, for example. recomendaciones que resultan Now, ser a muy new adictivas, como generation por of ejemplo lo AI que pasa models con is set TikTok. to reshape the world again, which is generative AI, which is AI that analyzes La existing data inteligencia and generates novel content artificial from it, analiza like this one. información The dog wearing existente a superhero outfit y luego with a genera red cape flying through the sky. So contenido this is llamativo just para las text personas, video based personalizado, what como lo es, por AI ejemplo, can este perro create. con la capa y con Advances lentes. in generative AI are poised to usher a superhero-like tsunami of disruptive new
La inteligencia artificial está ayudando a crear una ola de productos disruptivos e innovadores. Con estos avances, los nuevos proyectos están ayudando a generar nuevos productos muy innovadores. Entonces los desarrolladores and startups están investing or also innovating in the field of Gen AI are popping up almost daily. sacando productos casi diariamente. The onset of open source AI models as well as the steady commercializing of these AI models have lowered barriers. Like for instance, when Microsoft integrated AI DALL-E image generator for graphic design as a new app in October 2022. Esta herramienta fue muy útil para el diseño gráfico, así como pueden ver en la diapositiva. Si hablamos de inteligencia artificial generadora, tenemos que hablar de ChatGPT. ChatGPT pasó 1 millón de suscriptores en 5 días después de su lanzamiento. En comparación, a Netflix le tomó 41 meses, a Facebook 10 y a Instagram 2.5 para lograr el mismo hito. Pero ¿esto por qué pasó? Es fácil de usar, es accesible, es gratis, al menos por ahora. Te ayuda a escribir ensayos para el colegio, incluso a escribir poemas. Teniendo mucho impacto en el momento. Las personas lo están usando diariamente, así como pasó con Google o como pasa con Netflix en las noches, cuando estamos buscando una película para ver. Es la era de los productos esbozados por inteligencia artificial. Just as entrepreneurial activity and interest are picking up steam. This new wave of technology promises Esta nueva ola de tecnología promete transformar la creatividad, acortando radicalmente los procesos. La inteligencia artificial puede generar nuevas tecnologías referentes a la música, juegos, audio y mucho más, solamente con instrucciones básicas. No solo aumenta la velocidad del proceso creativo, también puede acortar la realización de tareas que consumen mucho tiempo. So in 2023, it's time to embrace the hype and start creating with artificial intelligence. Entonces, en el 2023 es momento de adoptar la inteligencia artificial y empezar a crear con ella. Vamos a mirar creaciones que ya han sido hechas con la inteligencia artificial, por ejemplo, en Heinz ha diseñado salsas de tomate con inteligencia artificial. Ha hecho diferentes diseños para sus botellas, como pueden ver en la imagen. Hay arte digital, hay renacentista, hay en el espacio. Pero hay algo que tienen en común. Es que todas adoptaron la forma representativa de la botella de Heinz. Entonces, podemos ver cualquiera de las imágenes y vamos a saber que están hablando de Heinz, así no tenga la marca. Image prompts, which the best image then turned into social posts and also in print ads. Vamos desde Estados Unidos hasta Brasil, donde la escritora PJ Caldas usó inteligencia artificial para crear el primer tráiler de un libro generado por inteligencia artificial.
Perira or something like that, used Stable Diffusion's generative AI app to release the world's first AI-created book trailer for his new book, The Girl Lo from hizo Wudang, para which su is nuevo his first libro, novel he La chica de published Wudang. in English instead of Portuguese. The short El libro está en one-minute inglés y no en animation portugués, uses aunque ella AI es for all brasilera. aspects of its production, from design to motion. Even the La theme inteligencia artificial song generó for todo, the desde book la trailer was producción hasta el composed by AI movimiento, and then para el tráiler del performed by libro. human musicians. The author said allowing AI to create the book trailer was like letting the character tell their story themselves. La autora dijo que permitir que la inteligencia artificial hiciera el tráiler era como dejarla relatar el libro por sí misma. Pero ¿cómo esta inteligencia artificial puede sobrecargar los procesos de diseño? Vamos a mirar algunas innovaciones. Cala hizo usó la aplicación DALL-E y busca crear productos digitales en productos tangibles. Se apoya en ella para crear productos innovadores. Una nueva herramienta le ayuda a los diseñadores a superar los bloqueos creativos. For entry for new designers in the market, but also give designers an opportunity to overcome creative roadblocks and also to move quicker from inspiration to the final design. Entonces, a su vez, les ayuda a moverse rápido desde la inspiración y materializarla en un diseño final. Miramos a Heinz, a PJ Caldas, cómo estas personas y empresas unieron la inteligencia artificial desde el proceso creativo hasta el proceso productivo. But how about flipping the script? What if generative AI would actually give more people the opportunity to become their own business? And in the process, y si la inteligencia artificial le va a dar oportunidad a más personas de crear su propio negocio. Entonces creo que muchas personas se pueden beneficiar de esta inteligencia artificial generadora. Les voy a dar unos segundos para que piensen en preguntas antes de ir a la siguiente tendencia. A veces es bueno mirar atrás. Miremos, por ejemplo, low-tech productos sin tecnología. Bridgerton, The Wing of the Powers, Disney's New Mermaid, and especially the new Black Panther movie, Wakanda Forever. Miremos, por ejemplo, lo que pasó con Wakanda por siempre, cómo celebran África y cómo miran a África, una África futurista. Through this Wakanda Forever movie, it is shining really a spotlight on the often forgotten and also misunderstood cultures, and shows how to bring cultures actually together, then also on the screen. Una cosa que estuvo en la pantalla de todo el mundo el año pasado fue la muerte de la reina. Incluso han visto el documental en Netflix de Harry y Meghan. La pregunta es, ¿por cuánto más debe vivir la monarquía? El 2022 definitivamente aceleró y impulsó esta conversación. As a reaction, museums all around the world are sending back artifacts to their country of origin. Nigeria is the first country to ban foreign models, and the Dutch government apologizes for Netherlands' role in slavery. La juventud está teniendo esta conversación acerca de la colonización. Hay muchos países colonizadores que ya se disculparon. Los jóvenes
están reclamando su herencia. En Bolivia, el grupo Imali de skate, todos están en sus 20s. Usan looks tradicionales asociados con las personas marginadas y culturalmente tradicionales de Bolivia. Lo usan para reconectarse con sus códigos tradicionales y con su pasado. And with approximately 8% in Latin America's population being indigenous, young people that are reclaiming their heritage are also initiating the conversation of learning from Asian traditions. También están iniciando la conversación para aprender de tradiciones ancestrales. Aproximadamente 370 millones de personas indígenas son el 20% del territorio de la Tierra y son el hogar del 80% de la biodiversidad restante en el mundo. Es el momento de la nación, de la celebración. Hay que darle protagonismo a las comunidades indígenas, a los emprendedores indígenas. Hay que resaltar y celebrar la cultura. Entonces, en el 2023, los símbolos, las tradiciones que antes eran negadas, ahora están siendo preservadas, decolonizadas. Los consumidores domésticos están interesados en estos productos, pero no solo los domésticos, también los consumidores de todo el mundo. En México, el fútbol es muy importante. Indigenous, non-Spanish speaking people, radio is often the only way to keep up with the news. But these broadcasters are often exclusively in Spanish. Usualmente los partidos son transmitidos en radio, pero son transmitidos en español, así tengan una gran población indígena que no habla español. Corona, el año pasado, como parte de esta iniciativa, invitó a personas a comentar los partidos de fútbol en sus lenguas nativas. Incluso también los partidos de fútbol del Mundial. Estaciones de radio locales transmitieron los partidos en 6 lenguas diferentes, incluyendo el maya. Pero no se trata solo de celebrar a los indígenas, sino también de aprender de ellos. Entonces aprendamos un poco de sus principios de diseño. Vamos a Canadá para esta. En julio, una residencia universitaria en una universidad le brindó hogar a más de 100 estudiantes de comunidades locales. Esta residencia está ubicada en British Columbia. HCMA, la empresa de diseño, colaboró con comunidades locales para diseñar la residencia. El proceso de co-creación demuestra cómo unir los principios del diseño indígenas con los principios del diseño de las compañías. Ahora vamos
a Japón. Kurosome Rewear miró las prendas que se van envejeciendo. Ellos renuevan estas prendas aunque solo ofrecen negro, pero no solo lo hacen porque el color es tradicional, también lo hacen por la técnica de teñido. Esta técnica es una técnica tradicional y se basa en prendas tradicionales japonesas. Respuesta a la demanda del consumidor, la marca está ofreciendo métodos probados en el tiempo para los pantalones o las camisas de cualquier persona. Voy a moverme un poco a la siguiente diapositiva. Entonces, esta tendencia nos enseña cómo aprender de los principios de las comunidades indígenas, cómo podemos colaborar con las comunidades indígenas, pero también la idea es honrarlas, celebrarlas y aprender de ellas. De nuevo, les voy a dar un par de segundos para que piensen en preguntas antes de ir a la tendencia final. La última tendencia, fuimos de alta a baja tecnología. Ahora vamos al contexto del 2023. El mundo está en un estado de permacrisis, que significa un periodo extenso de inestabilidad e inseguridad. La mayoría de personas creen que en los últimos 2 o 3 años hemos estado en un estado constante de crisis. Eventos a gran escala en el mundo están induciendo la parálisis de las personas y el miedo. Por ejemplo, estos eventos nos referimos a desastres naturales producidos por el cambio climático. El 48% de los ciudadanos globales se preocupan por esto al menos una vez a la semana, sobre todo en Sudamérica. Por ejemplo, el 71% en Colombia, 69% en Chile y 68% en México. Aunque muchas personas no están de acuerdo con el cambio climático, la comunicación cada vez se está volviendo más retadora. Investigaciones sugieren que discursos de odio incrementan en las redes sociales cuando las temperaturas aumentan y están por encima de 30 grados. Esto tiene implicaciones inmensas para la sociedad. La polarización política y social, como pueden ver, y toda la crisis en la que estamos viviendo, pues nos está llevando a buscar maneras de lidiar con esto. Y una de las maneras más comunes es a través de memes, por su sentido cómico. Se usan imágenes de la cultura pop, se usan emojis. Por ejemplo, el 75% de la generación Z dice que los memes les ayudan a procesar emociones. Y los ayudan a expresar ideas que normalmente tendrían dificultades para comunicar. Esto les da un alivio, pero no solo a ellos, sino también a otras generaciones.
Esto también le ayuda a las personas a hablar el mismo lenguaje, no literalmente, por supuesto. Es difícil, pero no es imposible. Podemos hablar todos la misma lengua de diferentes propósitos usando esta herramienta. Es un lenguaje común que puede derribar las divisiones, puede curar las heridas. Miremos a marcas que están desarrollando herramientas y están usando esto para ayudar a las personas a comunicarse y a reconectarse. I'm recognizing that kids have 6% of the vocabulary of adults. Lego developed a series of online resources that helps preschoolers desarrolla to understand their varias emotion. maneras de The comunicación. campaign is called Build Big Feelings. The activity Esta starts with campaña an que se empty llama jar. Construir Kids turn their grandes emotions into the sentimientos physical form using Lego bricks and busca que discuss los their feelings niños with puedan their parents or expresar guardians. The jar sus can then be placed emociones. in a visible place in the home, reminding both kids and adults to regularly express their emotions. La idea es que ubiquen las piezas en sitios visibles para recordar a los adultos y a los niños que estén expresando sus sentimientos. Durex, en Singapur y Malasia, creó una serie de cartas y stickers digitales para ayudar a las parejas a tener conversaciones honestas sobre sexo. Cada carta tiene una letra del alfabeto y habla sobre sexólogos o activistas o incluso solo alientan a tener conversaciones sobre sexo. Para la última innovación, vamos a ver prendas que hablan por sí mismas. Esta es una de mis favoritas de todas. El diseñador brasileño Isaac Silva creó una colección con marcas visibles en mayo del 2022 y volvió como una edición limitada en noviembre. Cada prenda tiene costuras de colores como pueden ver en esta manga y cuenta historias de sobrevivientes de violencia de la comunidad LGBTQ+. Estas historias son contadas usando tecnología NFC y son historias de audio relatadas por las víctimas. La edición limitada solo se vende en Brasil en la página del diseñador. Proceeds go to Casa Neon Kuana, an organization that provides services and legal advice for LGBTQ+ people in Sao Paulo. Entonces, para terminar por hoy, la idea de una lengua común es iniciar conversaciones que pueden tener lugar en línea o en la vida real. Pueden ser sobre temas difíciles o temas tabú, pero tomen la forma que tomen. La idea es que la prioridad sea la sanación y la armonía. Nos tenemos que reconectar con narrativas que hemos pasado por alto para poder sanar las relaciones fracturadas. Entonces, estas fueron nuestras 4 tendencias para ayudar a tus negocios en el 2023. Identidad codificada, esbozado por inteligencia artificial, nación de la celebración y lengua común.
Entonces, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Francisca. Si tienen más preguntas o solo quieren conectarse, pueden añadirme en LinkedIn, por ejemplo, o pueden escribirme un email a francisca@trendwatching.com. Muchas gracias y buena suerte. Agradecemos a Francisca por guiarnos a través de las tendencias clave para el 2023. Los invitamos a visitar el stand de Sapiencia ubicado en el pabellón verde, contiguo a la sala de prensa, para que conozcan los proyectos de sus beneficiarios en moda sostenible y moda con sentido social a través de las diferentes pasarelas que están realizando desde las 10 a.m. hasta las 5 p.m. Nos vemos en unos cuantos minutos para continuar nuestra conferencia Colores Ancla y su estética de diseño con Ada Jolie de Fashion Snoops. No se la pierdan.